Saludos mi gente, buenas noches. Esperemos que todos se encuentren bien. Estamos por aquí con otro estudio bíblico interesante, muy bueno, que esperemos que les sirva de ayuda y como dicen la gente, les sirva de bendición este estudio bíblico, que lo puedan comprender las personas. Denle me gusta al video, compártanlo para así nosotros llegarle a las personas que tienen que llegar, mi gente. Esperemos que si los que están en su casa tengan su Biblia en su mano y vayan con nosotros leyendo el libro. Hoy estamos a día 18, ¿verdad? Sí, 18 de septiembre de 2024. Sí. Hoy estamos en el mes de septiembre, el día 18 del 2024. Y como ya ustedes saben, esto lo tenemos aquí siempre para refrescar la memoria de qué realmente se trata la Biblia. Naciones, reyes y leyes. ¿Ok? Y señores, ¿tú sabes qué? En muchas ocasiones nosotros le hemos dicho a la gente que la Biblia es un libro que es difícil de comprenderse, demasiado difícil. Mucho más difícil es tú explicarlo y más si es a muchas personas que ya tienen una base en su mente que se la pusieron desde niño. Entonces muy difícil. Entonces, como muchos estudiadores bíblicos y gente que tiene conocimiento bíblico saben que es imposible usted entender la Biblia, poderla entender con el razonamiento lógico. Eso no. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo utilizamos. El razonamiento lógico, nosotros lo utilizamos. ¿Qué pasa? Cuando usted estudia la Biblia con el razonamiento lógico, para poder entender, te vas a dar cuenta de muchas cosas. Te vas a dar cuenta de que no cuadra nada, no tiene sentido nada. Lo cual eso te va a llevar a ti. Nosotros lo ponemos que hay tres caminos cuando usted empieza a estudiar la Biblia desde ese punto de vista. El razonamiento lógico te va a llevar a ti por un camino, te va a agarrar de la mano y te va a llevar por un camino. Él te va a llevar así por un camino y al final del camino usted se va a topar con tres diferentes caminos más. Uno que está aquí, que sigue derecho. Uno que dobla para acá, para la derecha. Y otro para la izquierda. Así. El razonamiento lógico te lleva a ti hasta aquí. Bueno, entonces cuando el razonamiento lógico te lleva a ti aquí, va a pasar algo contigo. Usted va a terminar doblando para la izquierda, que viene siendo lo que las personas que dejan de creer en Dios. Recuerda que a nosotros nos dijeron que Dios es la Biblia.
Eso es lo que nos dijeron a nosotros. La palabra de Dios, o sea, Dios. Entonces van a dejar de creer en la Biblia. Total. Eso aquí, del lado izquierdo, van a coger ese camino. Van a decir, no, porque no entiendo nada. Y van a doblar para acá. Eso es mentira, todo eso es mentira. Entonces, aquí, a la derecha, de fanatismo. Este camino es fanatismo. Tú te vas a fanatizar. Ese. Del lado derecho. Tú vas a tener 3 caminos. Te vas a fanatizar. Este lado es... Te va a volver ateo. O sea, que a la persona volverse ateo significa que no cree en la existencia de Dios. Ellos creen en ellos mismos, ellos se aman ellos mismos y que ellos hacen las cosas por ellos mismos. Eso es el ateo. Ellos creen en ellos mismos y se aman ellos mismos y creen que las cosas las hacen ellos por ellos mismos. Nadie va a venir, ningún Dios, a decir, a ayudarte a ti a hacer las cosas si no eres tú mismo que lo haces. Ese pensamiento ateo, mi gente, que tú te amas tú mismo y el que confía eres tú, que tienes que confiar en ti mismo. O sea, que niega la existencia de Dios. Exacto, niega en su totalidad la existencia de Dios. Eso son los ateos. Exacto. Eso cuando ya usted estudia la Biblia así. Cuando no le entiende, que no tiene sentido. Exacto. Pues esto no tiene sentido para nada. Va a tomar ese camino. O te va a fanatizar. Nosotros estábamos al punto de coger por aquí. De fanatizarnos de una manera que usted ni se imagina. Yo le he dicho a ustedes, delante de Dios se lo he dicho, que yo tuve así, a dejar mi familia. A dejar a mi familia, porque yo seguía a Jesucristo, y si ellos no seguían a Jesucristo como yo lo iba a seguir, entonces que ellos buscaran su destino. No iba a desamparar a mis hijos. Claro que yo tenía que mantener a mis hijos. Ok, pero iba a dejar a mi familia. ¿Tú te acuerdas que tú una vez estabas en un sentido de que no celebraba los cumpleaños? Ni de los hijos míos tampoco. Estaba al punto así de no celebrar cumpleaños ni nada de eso, porque era paganismo. O sea, un fanatismo. Un ejemplo de eso, los rabacucus. Ya eso es un nivel muy, muy allá. Pero todo el que niega todo eso, de que ve lo que no hace sentido, es aquí que está. Fanatizado. Está fanatizado. Que defiende lo que no entienden. Aquí. Los fanáticos. Ajá. O sea que los fanáticos no reconocen. No están razonando, no razonan. Están aquí metidos. En ese camino. Entonces aquí hay un camino que quizás nosotros lo vemos así, quizás, o sea, como estamos en un sistema democrático y que la verdad es relativa, entonces nosotros creemos que estamos aquí. Porque yo siento que es imposible negar la existencia de eso que está más encima de nosotros, que fue el creador. Es imposible. Muchos le llaman Dios, muchos le llaman que eso es una energía, otros le llaman que el universo, otros le llaman la vida en sí. Entonces nosotros seguimos, porque las cosas aquí en la vida tienen que tener un sentido. Creemos nosotros en nuestra ignorancia, el mundo tiene que tener un sentido aquí, todo. Si está aquí, tiene que tener un sentido. Y si está vigente, más. Entonces, dicho todo eso ya, nosotros que estamos aquí hablando con ustedes, hemos pensado o pensábamos que el pecado, déjame yo borrar eso, que el pecado es como nos lo han contado. Mi gente, denle me gusta al video, compártanlo, va a estar muy interesante, va a estar muy bueno y esperemos que le sirva a las personas
como de los tantos videos que hemos sacado que le ha servido de ayuda. Esperemos que este les sirva de verdad como de una ayuda que ustedes, que le ayude bastante. Exacto, señores, exacto. No estamos aquí para confundir a la gente. Nosotros no ganamos nada con eso. No queremos tu dinero, no te pedimos que donaciones, ni lo que Dios ponga en tu corazón, no, nada de eso. No estamos aquí, no. Aquí nosotros estamos para romper la ignorancia que vienen nuestros padres. ¿Ok? Porque los papás de nosotros son cristianos. Y nuestras familias son cristianas. Igual que las tuyas. Igual que las de ustedes. Que son cristianos. Aquí no creo que habemos personas que musulmanas que no vean a nosotros. No creo que no vean musulmanes. Entonces nos dirigimos a los cristianos. Ellos tendrán su gente para allá que le explique sus cosas. Algún día va a tener que suceder. Sí. Aquí esto está sucediendo es gracias a la democracia. Aunque usted no lo crea. Por eso estamos por aquí nosotros, arrendados de la primera enmienda de los Estados Unidos. La libre de expresión. Por eso estamos aquí nosotros. ¿Ok? Entonces nosotros nos dirigimos a los cristianos, que como todos cristianos, nos han hecho pensar y creer que el pecado son las bebidas alcohólicas. La masturbación, las bebidas alcohólicas, la pornografía, la cerveza, las drogas. ¿Qué más? La vestimenta. La vestimenta. Escuchar música, bailar, ver televisión, ver películas, novelas. Hacer algún deporte, ponerte unos zapatos de una marca. Y así. Sucesivamente. O ponerte un arete si tú eres un hombre. Exacto. Tú no puedes usar arete. Tatuaje. Un tatuaje, tú no puedes tenerlo. Porque está escrito. Y así. Esos son los pecados que nos han dicho a nosotros, nuestros líderes. Y nosotros, y la persona han repetido todo este tiempo y nosotros por la ignorancia. Le hemos dicho a la gente que eso era un tiempo. Ellos vivieron en ese tiempo que para ellos era así. Sí. Nosotros vivimos en tiempo. ¿Qué le quiero decir con eso? Bueno, que lo que sabemos hoy en día, la gente que habla de esto, que estudia la Biblia, no lo sabían nuestros padres. Porque, bueno, pues ellos eran analfabetas, no sabían leer ni escribir. Ellos solamente escuchaban a una persona. Por eso te lo estamos diciendo. O sea, no era el tiempo. O sea, ya ese tiempo pasó. El tiempo en que nos dijeron que ese es el pecado. No, eso no es el pecado. Bíblicamente hablando. Ustedes saben que en el Viejo Testamento el pecado es no cumplir los mandamientos y los estatutos de Jehová o quebrantarlo. Exacto. Una de las dos. Quebrantarlo o no cumplirlo. Exacto. Ese es el pecado. Es en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento. Exacto. Y eso fue lo que a nosotros se nos dijo. Porque el Nuevo Testamento es todo diferente. Exacto. ¿Ok? Vino Jesús y fue todo diferente. Entonces estamos diciendo todo eso para que las personas que nos ven por primera vez no aleguen ignorancia de que nosotros no sabemos lo que te estamos hablando. Exacto. No, y así comprendan y entiendan el título. El pecado y la ley del pecado. Sí.
O sea, nosotros estamos dando esa introducción para que la gente comprenda y entienda qué es lo que era el pecado para el Viejo Testamento. Sí. O sea, para los israelitas. O se puede decir también aquí que el pecado es todo lo que está fuera de él, del sistema, es pecado. Todo lo que está fuera de él. Exacto. Entonces vino Jesús aquí y el pecado no era lo que la gente pensaba. O que no han hecho pensar ahora. Exacto. Nosotros vivimos en un mundo de pecado. Usted vive y yo vivo en un mundo de pecado. Hay quienes están esclavizados al pecado y hay quienes dependen del pecado. Esto es un mundo de pecado. Entonces nosotros queremos que cada persona de diferentes edades que nos siguen nos puedan comprender qué es lo que estamos tratando de hablarle. Entonces, nosotros venimos por aquí haciendo estudio bíblico, es con un objetivo y es para que las personas comprendan y entiendan de qué se trata la Biblia. Los líderes religiosos, los pastores, evangelistas, todo ello, la han malentendido el libro. Por más que la persona lo vean hablando muy durito, muy serio y esto, son personas que tienen muchísimas dudas, montones de dudas, están repletos de dudas, mi gente. Entonces, al nosotros darnos cuenta de qué se trata el libro, cuando comenzamos a estudiar la Biblia hace muchos años atrás, nos dimos cuenta de qué se trata el libro. Venimos por aquí siempre, video tras video, tratando de explicarle a la persona de qué se trata la Biblia. Y siempre ponemos, de un tiempo para acá, siempre ponemos esas tres palabras, que es lo fundamental. Se trata de naciones, reyes y leyes. Y que Jehová, que está aquí arriba, es el sistema, que es la ley. Él es la ley. Cuando le estamos diciendo que Jehová es la ley, mi gente, le estamos hablando que Él es el sistema. Entonces, cuando aquí se habla de reyes de la Biblia, en el Viejo Testamento, precisamente, que es lo que es donde más abundan reyes, se habla de distintos estilos de gobierno. Distintos estilos de gobierno que la tierra, la humanidad, hemos pasado nosotros aquí. Que siempre que va evolucionando la humanidad con distintos estilos de gobierno. Nosotros estamos ahora en el estilo de gobierno de la democracia, ahora mismo, actual. Puede ser que en años más, pasen años y cambien de democracia, cambien a otro estilo de gobierno la humanidad, que quizá usted y nosotros que estamos aquí vamos a estar para contarlo. Y siempre ha sido así, distintos estilos de gobierno. Entonces venimos por aquí, que estos son temas de que estos líderes tienen que explicarle a la persona, porque si el día que ellos comiencen a explicarle y hablarle de qué se trata la Biblia, las personas van a comprender más de qué se trata esto y a dónde fue que nos metieron a nosotros aquí. Sí. Y vamos a comprender y entender qué es el pecado, que no es nada de lo que estos líderes se han jactado y ellos dicen, y ellos hablan, y que nosotros hemos escuchado durante todos estos años, mi gente, desde que usted es niño, adolescente, adulto y anciano, usted ha escuchado siempre lo mismo. Exacto. Entonces, mi gente, vino Jesucristo a la tierra y vio que el mundo estaba esclavizado al pecado y la humanidad dependiendo del pecado. ¿Ok? Hay muchos pasajes en la Biblia donde a Jesucristo le dicen que era pecador. Por lo tanto, porque Él no cumplía la ley.
Dice en un pasaje de la Biblia, lo voy a leer de un pronto, aquí. Dice en... Dame escribirlo aquí, yo se lo escribo ahí. Sí, escribiéndose para que la gente lo vayan apuntando y lo vayan analizando, exacto. En Mateo, mi gente, Mateo. Vayan apuntando, mi gente, que va a estar muy, muy interesante el tema. Denle me gusta, compártanlo. Si tienen un primo, un amigo, un hermano, su papá, su mamá, pásenle el video, pásenle el link para que lo vean este video, mi gente, que va a estar muy bueno. Mateo capítulo 5, verso 17. Hablando de ese mismo tema. ¿Por qué? Bueno, porque a él le decían que era pecador. Porque él quebrantaba esto. Él la quebrantaba. Dice Mateo capítulo 5, verso 17, dice, hablando Jesucristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ok? Exacto. Entonces, ese es un verso que ha traído mucha controversia. Mucha controversia, exacto. Entre los feligreses. Porque es un verso que no lo han tratado quizá de explicar como es debido para que la gente lo entienda. Ok, yo le dije al principio que en el Viejo Testamento el pecado para Jehová es no cumplir sus mandamientos y sus estatutos o quebrantarlo. ¿El qué? La ley. Entonces Jesucristo está diciéndote aquí que él no, porque lo acusaban. Ah, pues tú haces esto y haces lo otro. Entonces él le dice aquí que él no vino para abrogar la ley o los profetas, sino que vino para cumplir. Aquí, esta palabra, cumplir. ¿Qué es eso? Aquí. Esa palabra, cumplir. Sí. Vino a cumplir. Recuerden, si es como tú lo estás pensando, bueno, cuando tú cumples algo, cuando tú llevas a cabo una tarea que te dan. Unos reglamentos. Unos reglamentos. Si te dan unos reglamentos, me dan un reglamento diciéndome que cualquier cosa, que recoge la casa, limpia el baño, pasa vacuum, pasa la aspiradora. La aspiradora, exacto. Y me dan esa tarea a mí que yo tengo que hacerlo todos los días. Y yo vengo y yo digo, bueno, yo estoy cumpliendo lo que tú me dijiste. Exacto. ¿El qué? Lo que tú me mandaste que hiciera. Entonces así es que la gente lo entienda comúnmente cuando Jesús dice esa palabra. Exacto. Vine para cumplir. No vine para abrogar la ley, sino para cumplir. Para cumplir. Pero nosotros entendemos con esta palabra ahí lo que le explicamos. Pero si en ese sentido que tú lo estás creyendo, entonces ellos lo hubiesen aceptado. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo la ley como ellos. Exacto. No le hubiesen dicho a él que él era pecador. Exactamente, no le hubiesen dicho nada de eso. Entonces, lo curioso del caso es que aquí en Juan capítulo 7, verso 19, tú sabes, mira, si aquí él hubiese venido a cumplir la ley. Como la gente comúnmente lo cree, como lo pensamos la gente. Exacto. En Juan capítulo 8, él hubiese apedreado a la mujer. Deja de batallar contigo mismo. Te estamos hablando de a ti es si él vino a cumplir, como tú lo entiendes, que cumplir es cuando te dan una tarea, que tú vas a hacerla y tú la haces al pie de la letra. Sí, porque aquí en el capítulo 8 de Juan, capítulo 8, verso 5 y 4, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Entonces, si es la manera, como él dijo en Mateo, que vino a cumplir, tú como estás leyendo ese verso, esa estrofa,
tú sabes y tú piensas, y tú dices, pero él tenía que hacerlo. Si él vino, Claro, obviamente. lógicamente, si él vino a cumplir la ley, él tenía que apedrearla. Exacto. O sea, no queremos aquí de que no, muchachos, que ustedes, no, porque hay que ponerle el punto a la I, claro, darle claro a la gente. Es razonamiento lógico. Exacto. El razonamiento lógico a una persona le va a decir, no, eso no cuadra. No tiene sentido. El razonamiento lógico te está diciendo a ti, eso no tiene sentido para nada. Por más que tú lo pongas así y tú le busques, no, porque Jesucristo enseñó que el amor, que no, nada de eso. Eso no es. Dice que él enseñó la bondad, la empatía, porque así que dicen los líderes de hoy en día. No es eso. No es ninguna empatía ni ninguna bondad. Esas son cosas de este mundo. Papá, no es eso. Bondad, el amor que tú tienes, eso son cosas de este mundo. Si Jesucristo te enseñó a ti que tú no sabes amar, como verdaderamente tienes que amar. El amor que tú sientes por tus hijos es un amor de mentira. Que tú sientes por tu mamá es un amor de mentira. Diablo, ¿por qué amor fue que vino a enseñar a Jesucristo aquí? Si ese es el amor que nosotros tenemos, si es lo único que... Ese es el amor verdadero de este mundo, supuestamente alegadamente. Sí, ese fue el que nos enseñó el mundo. No es de eso. Entonces le han buscado a lo de Juan capítulo 8 porque quieren cuadrar las cosas. Sí. ¿Tú entiendes? Sí, claro. Pero no es eso. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, de paso, vamos a leer Juan capítulo 7, verso 19. Busca, Zoray, por favor. Dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Es una pregunta, espérate. Una pregunta que él está diciendo. Que tú lo piensas y dices, pero no me está haciendo sentido. No le dio Moisés a ustedes la ley. Y ninguno de ustedes cumple la ley, le dice Jesucristo. A ellos. Pero ¿cómo así? Si ellos la cumplían. Exacto. Así. Está escrito en la Biblia. Así. La cumplían así. Nunca la dejan cumplir. Recuerda que ellos siempre han sido cabeza. Nunca han sido cola. Israel siempre ha sido cabeza. Papá. No, y ellos siempre lo tenían claro que dejar de cumplir la ley era pecado. Era pecado. Era pecado en el Viejo Testamento, dejarlo de hacerlo. Entonces Jesucristo aquí le está diciéndole a ellos, Moisés no le dio la ley a ustedes. Y ninguno de ustedes cumple la ley. O sea, ¿qué está queriendo decir esto? ¿Qué es cumplir? Sabemos que no es, como le explicamos, Sí, porque ponerla así. le mencionamos los versos que si es así, no lo hizo. Le mencionamos los versos literales. Literalmente. Como hay mucha gente que vienen a escribirnos, que vino a cumplir, sí, pero entonces le estamos dando los otros versos donde él no la hizo. Literalmente hizo una acá, pero aquí no la cumplió. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con esa palabra? Entonces, esa palabra que nosotros tenemos que cuestionar, esa palabra, mi gente, que Jesús está diciendo que vino a cumplir. ¿Qué tú le acabas de decir? ¿Tenemos que qué? Cuestionar eso. Eso es lo que nosotros le decimos a ustedes que lo hagan cuando estudien su Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Esto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Porque estoy entendiendo el contexto. Exacto. Pero esta palabra me saca a mí de órbita. Exacto. Ya esa palabra no es el sentido que nosotros entendemos actualmente. Cumplir. Entonces aquí él le dice que Moisés le dio la ley a ellos y ellos ninguno la cumplen. Y sabemos que literalmente ellos la cumplían al pie de la letra. Exacto. Entonces el verso, termina de leer, por favor. Dice, se lo voy a leer de nuevo. Juan capítulo 7, verso 19. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuran matarme? Por eso mismo. ¿Por qué procuran matarlo?
porque ninguno de ellos la completa. O la cumple. Como te La cumple. La cumplir, Pero exacto. esto de cumplir es completarla como el fin. Exacto. Pablo dice que es el fin. O sea, el fin de la ley es, como dice decir Cristo. Que la eso de Dándole cumplir. a ese sentido. Exacto. El sentido de cumplir es como de completar. De que se terminó. De que pasen desde aquí para acá. Eso es como ellos decían, que pasaban de muerte a vida. Dice, es un término que utilizan ellos, que pasan de muerte a vida. Nos recuerda que nosotros estamos en muerte, Exacto, en este mundo, exacto. en pecado aquí. Entonces, él lo que quería era no abrogarlo, no. No, porque él muy claro lo dijo, al César lo que es del César. Entonces, él quería que pasaran de muerte, donde estábamos, a vida. Y ninguno de ellos cumplía, la cumplen. Por eso que muchos cristianos dicen que el único que la cumplió o que la cumplía era Jesucristo, pero es que la cumple. La cumple. O sea, que la finaliza. El ciclo que le enseñamos en el video. Hacen varios videos. Hacen como 2 videos atrás que le mostramos La serpiente que se muerde la cola, que representa la ley. que vamos caminando en círculo. Exacto. Entonces, él representa ahí que él no va a sacar a nosotros, a la humanidad, de este círculo aquí, a un sistema de él. No sé, el sistema es diferente a el que él replanteó. El que Jesucristo replanteaba aquí se manejaba diferente Que este reino. Exacto. Es lo adverso. En el reino de él, supuestamente alegadamente él, no hay rico ni pobre. Supuestamente él. No me crean. En el reino que él decía, Jesucristo, tú no pagabas impuestos. Eso en el reino de él. Por eso a él muchos lo confrontaban con eso. Eso es un tema muy polémico desde los tiempos de Jesucristo hasta el día de hoy. Los impuestos. Exacto. Por eso ha matado mucha gente aquí. Sí. Entonces él hace mucha comparativa sobre este reino y el reino de los cielos. Jesucristo vivía haciendo comparativa. Siempre que él hablaba era eso. De naciones, reyes y leyes. Él no te hablaba cosas que no eran factibles y tangibles. Te hablaba a ti cosas del reino de los cielos y le dicen cosas espirituales porque no se pueden ver, nosotros no la vemos, no hemos vivido ahí, en ese reino. Por eso que no lo vemos, no lo hemos visto. Y no lo entendemos. Exacto, porque no lo hemos todavía vivido ahí. Como... Ponte a pensar, diablo, un reino donde no así tan pobre ni rico. Diablo, pero en este reino es obligatorio que aquí tiene que existir el trabajo aquí, muchachos. Como un sábelo todo que nos escribió. ¿Saben quién nos escribió? Alguien, señor, a nosotros. Ah, no mamen. Las hormigas trabajan y la marmota. Y las marmotas trabajan. Me escribió un tipo, un inteligente. Entonces, eso crees tú que trabajan. Tú crees eso. ¿Por qué? Porque tú estás juzgando según tu condición. Según lo que te dijeron que era tu propósito. Hermano, aquí en la tierra todo tiene su propósito. Los alimentos tienen su propósito. ¿Y cuál es? Alimentar. Si no te lo comes tú, se lo van a comer los gusanos. Todo aquí tiene su propósito. Exacto. Sí, como Lo único que estamos aquí, sin propósito, al ser humano se le quitaron 2 cosas. El tiempo y el propósito. Y ningún pastor de por ahí habla de eso. Pero estamos hablando de gente grande. Al ser humano se le quitó el propósito aquí. Su propósito en la vida. Su propósito en la vida. Su propósito en la vida, ¿para qué nació? La biología. No, la teología.
La teología. ¿Tú sabes qué te dice la teología a ti? ¿Cuál es tu propósito? Del ser humano. ¿Tú sabes cuál es? Ellos te dicen a ti la teología. Trabajar y adorar a Dios. Es el propósito tuyo. Trabajar aquí. Y así está escrito. Y adorar a Dios. Ese es el propósito del ser humano, según él. Según la teología. Y el religioso va a decir amén. Porque ese es su estilo de vida. Su estilo de vida, exacto. Trabaja como burro y adora a Dios. Y adorar a Dios. Y tú vas a decir amén. La biología. ¿Tú sabes qué te dice la biología? ¿Qué dice? Tu propósito aquí es nacer, crecer, reproducirte y morirte. Eso te dice ellos. Eso te dicen ellos. La biología. Yo quisiera saber, de corazón se lo digo, ¿cuál es el propósito del ser humano? Tu propósito no es de que yo quiero ser cantante. Exacto. ¿Usted sabe qué significa un propósito? Que tú no te cansas de hacer eso. Que tú naces con eso. Como el ojo. El ojo no se cansa de ver. El oído no se cansa de escuchar. Ese es su propósito. Entonces las abejas que vuelan y tú la ves que tienen su ley de hacer lo que hacen, de Su propósito. ajá, su propósito, que tú piensas que están trabajando, que van a las flores y van y hacen la miel. Polen y esas Ajá. cosas, sí. La hormiga, tú la ves en filita, así, caminando, y tú piensas que están trabajando. No es el propósito de ella, hacer lo que hacen. El del ser humano se perdió, papá. Tuyo se perdió. Tu propósito no es de que no, yo quiero ser juez. Y a los 5 años ya tú estás cansado ya de eso. De lidiar con gente y de problemas de gente. O que yo quiero ser artista, Pintor o algo así. lo que sea. Y perdonen mi gente, nosotros, para muchas personas, nosotros nos salimos del tema. Pero hacemos esto para que usted vaya entendiendo. ¿Entiende? Pero en fin, ellos te dicen eso a ti. Y yo estoy seguro de que el sistema no quiere que tú sepas eso. El sistema te quitó a ti tu tiempo. Y te dijo a ti que tu propósito aquí es trabajar hasta que te mueras. Génesis 3:19. Eso te dijo a ti el sistema. Y ese no es el propósito mío, ni el tuyo. ¿Y dónde está ese propósito? Se perdió. Quizás Jesucristo vino a traerlo. Con su famoso reino de los cielos. Quizás el reino de los cielos es el propósito del ser humano. Y se nos arrebataron a nosotros de las manos. Se nos quitó el tiempo. Y el propósito de nosotros, el ser humano, se perdió, desgraciadamente. Y me duele eso. Me duele en mi alma. Yo siento que yo no vine para este mundo de a comer comida y a pensar de que me voy a hacer rico mañana. O ser empresario, o ser ser un médico, empresario. exacto. Son esclavos del sistema. Somos esclavos del sistema, como dicen la gente. Dependiendo del sistema. Exacto. Dependiendo del sistema, exacto. Israel es esclavo del sistema. Exacto. Los israelitas son esclavos del sistema.
esclavo del pecado. Ok, y hablando de eso, bíblicamente, le hemos dicho que usa muchos términos. Apunten todo eso si ustedes quieren. Ustedes lo apuntan por ahí y lo piensan cuando tengan tiempo. Pero es doloroso de que el propósito del ser humano No lo sepa. se perdió. No lo sepa, exacto. La teología no te lo va a decir. La teología es parte de este mundo. Tú tienes que entender que es parte de este mundo, no te lo van a decir. Es como la medicina, que sabe que para la enfermedad hay cura. No te dice nada. Hay tratamiento, te dice. Tratamiento, exacto. Hermano, tú tienes que estar despierto ya a esta hora. Deja de creer que en teología y cosas así. Si la Biblia no nos está diciendo, entonces nos lo decimos nosotros. Así que uno tiene que levantarse. Porque hay gente que nunca ha estudiado la Biblia y está más despierto que cualquier persona aquí en la tierra. Nosotros venimos por aquí porque así como nosotros hay muchísima gente. Esta es la verdad de la gente. Vamos a hablarle por ahí a la gente. Exacto. Para que quizás despierten. Y puedan entender. Si uno viene por aquí sin hablarte de un verso. Este es un loco viejo, endrogado. Están drogados esos dos. Entonces, hablando de todo eso, del pecado, bíblicamente, ellos muchas veces utilizan ese término para referirse al pecado. ¿Qué término que ellos utilizan? Para referirse al sistema. Ellos utilizan el pecado. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Diferente que el Viejo Testamento. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Cuando usted lee la exégesis, el contexto, y lo medita, y lo piensa, y qué es lo que quieren decir. ¿Entienden? Porque como le hemos dicho, que la Biblia literalmente no tiene sentido. Y cuando la gente lo lee literalmente como tal y cual como está escrito, la está entendiendo como un religioso más del montón. Y también por la base. Exacto. Si tú no entiendes la base bíblica, naciones, reyes y leyes, tú nunca vas a entender que al sistema le llaman pecado. Entonces, en Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1, verso 29. Vayan apuntando, mi gente, los versos. Vayan apuntando los versos que le vamos a dar ahora para que puedan entender y comprender lo que queremos decirle. Ese verso te dice a ti que el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, cuando tú analizas ese verso, mi gente, te está hablando a ti en singular. Un pecado tiene el mundo. Nosotros ya lo hemos dicho ya en varios videos. Muchas personas que nos vienen escuchando ya saben más o menos qué es lo que quiere decir ese verso. Pero hay mucha gente que entra nuevo. Eso es nuevo. Y que necesitan saberlo. Sí. ¿Qué es el pecado? El pecado es uno. Te dice a ti, Juan capítulo 1, verso 29. O sea, es así como tú estás diciendo. Nosotros le pedimos disculpas a todas esas personas que entran nuevo y nos ven quizá que lo que estamos hablando aquí no tendría sentido, que es algo de loco. Nosotros hemos venido estudiando la Biblia por muchos años y hemos venido haciendo estudio bíblico por muchos años y hemos venido avanzando poco a poquito. Muchos de ustedes son testigos, como Paul Salazar, que es testigo, y hay muchísima gente más de nuestro avance en este camino. Nosotros no lo sabemos todo, papá. Entonces, digo esto por lo que tú estás diciendo. Que se meten gente nuevo, escuchan lo que estamos diciendo y piensan que lo estamos sacando así de... No, y comienzan a buscar versículos por otro lado.
Y aquí, sin entender primero, ahí la Biblia te dice a ti el pecado. No te dice a ti esa estrofa, los pecados. No te dice eso. Te dice a ti el pecado, que es uno. Te dice a ti ahí. Y no es como la religión no lo ha replanteado. Porque le hemos dicho que la religión es parte de este mundo, es parte de este sistema. Y nunca va a decir, y nunca se va a ir en contra del sistema. Te va a decir a ti que el pecado son las bebidas alcohólicas. Como tú replanteaste al principio, las bebidas alcohólicas, la droga, la bailadera, escuchar música, reggaetón, balada, ranchera, bachata, todas esas cosas. Pero aquí te dice a ti que hay un pecado singular, no plural. Porque la Biblia es bien específica cuando está diciendo algo o cuando escribieron eso. Dice a ti singular, el pecado del mundo. ¿Tú sabes qué se me vino a mí a la mente? Ahora. Que las cosas van por tiempo. A la persona, yo una vez te dije a ti, la libertad que nosotros tenemos, la libertad que tú y yo tenemos, sí, otras personas la van a hacer un libertinaje. Quizá ese tiempo de mantener a la gente en la ignorancia, de decirle que es el pecado, que cuidado con esto, para que haya, recuerda que eso te trae algún control. Haya un control, exista un control mental en la gente para que no esté muy desacatado, porque en un mundo muy desacatado, un ejemplo con la libertad que tú tienes y la que yo tengo, dime. No, que hay personas con la mente que no saben lidiar con eso. Entonces, exactamente, entonces hay personas que no están todavía preparados para lidiar con tanta libertad. ¿Entiendes? Entonces, está así. Entonces, quizás por eso, lo estoy pensando, quizás por eso, que ese tiempo tuvo que pasar de la ignorancia, pero no significa que tenemos que quedarnos ahí. Exacto. Porque Jesucristo vino y le decían también lo mismo. No hay tiempo. Viniste antes de tiempo. ¿Y cuándo es que venía entonces para decir las cosas? Tiene que haber un principio. Sí. ¿Entiendes? Entonces, este es el tiempo de que se tiene que decir lo que estamos hablando ahora. Exacto. Entonces, ahí te dice a ti el pecado. Y cuando le estamos diciendo el pecado, le estamos hablando del sistema, mi gente. Está aquí arriba. El sistema. Cuando la Biblia te habla a ti de un pecado, te está hablando a ti, tú que me escuchas, del sistema. No de cositas religiosas. Se la hemos explicado. Cuando ahí te dice a ti, el cordero que quita el pecado del mundo, te dice, el pecado del mundo lo quita. Te está hablando a ti del sistema. El pecado, cuando la Biblia te habla a ti del pecado, vuelvo y repito, te habla a ti del sistema del mundo. Exacto. Entonces, si quita el sistema, ya tú sabes que es algo grande. Que el cordero, en el sentido que ellos lo dicen, que el cordero viene siendo el evangelio, que quita eso, lo quita, el sistema. Entonces, la Biblia también te dice a ti, Pablo, que el pecado entró al mundo por un hombre. O sea, lo vuelve y lo dice, lo vuelve y lo menciona de una manera singular. Romanos 5:12, el pecado entró al mundo por un hombre. No dice los pecados entraron al mundo. No, te dice así. Te dice a ti el pecado entró al mundo. O sea, que el pecado fue introducido aquí. Y le estamos hablando que el pecado es el sistema que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por eso tú le dijiste que nosotros estamos en el pecado. Nos movemos en el pecado. Y dependemos del pecado. Dependemos del sistema, para que no entiendan, mi gente. Cuando la Biblia te habla de pecado, te está hablando del sistema. Juan capítulo 1, verso 29 y Romanos 5:12 te dice lo mismo, que es singular, que es uno, sí. Un pecado. Entonces, esperemos de verdad que vayan entendiendo eso, que dependiendo del contexto, la palabra pecado, ellos la quieren decir como
este sistema que hoy en día vivimos nosotros. ¿Ok? Si vamos a leer otro verso muy interesante, que es lo que tú dijiste que los israelitas están esclavos del pecado. O sea, están esclavos del sistema. Que está en Juan capítulo 8, verso 34. Ok. Dice así. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, ahí se lo están diciendo, era un grupo de personas que se autodenominaban Libre. linaje de Abraham. Eran hijos de la libre. Exacto. Hay un verso donde ellos te dicen a ti que ellos son hijos de la libre, Exacto. no de la esclava. Exacto. Por eso dicen que ellos nunca fueron esclavos de nadie. Porque está escrito, si cumplen los mandamientos, siempre serán cabeza y nunca cola. Siempre estarán encima. Hijos de, oye, de la promesa. Exacto. La promesa es eso. Exacto. Los esclavos somos nosotros. El que, recuerde, cuando Él vino, ellos pensaban que no eran esclavos. Los esclavos éramos tú, yo, mi sobrino y así, nosotros de abajo, los esclavos. Pero ellos no. Entonces Él le dice, ustedes son esclavos. ¿De quién? Del sistema. Papá. Entonces la cosa resultó ser al revés. Los esclavos fueron ellos. Ok. Vayan apuntando todo eso, señores. Y cuando tengan tiempo, lo van estudiando con una persona. O usted solo, tranquilo. Exacto. O sea, que hablando del pecado, o sea, que el pecado en sí trae su ley. Sí. Como lo estamos explicando, el pecado, como que el es el título. sistema, exacto, trae su ley, la trae. Entonces, esa ley que trae el sistema, que está encima de las naciones y de todo tipo de gobierno, es que cada ser humano aquí, el sistema dice, o Jehová dice, que tiene que trabajar. También el sistema dice, o Jehová dice, o el pecado dice, que formó al pobre y al rico. O sea, hizo la pobreza e hizo la riqueza. Entonces, ya al analizar esos versos, lo que trae la pobreza y la riqueza, eso emana muchas cosas de ahí. Que obligatoriamente se necesita lo que escribimos aquí, la ley del pecado, la ley del pecado, y le explicamos que el pecado es el sistema. O la ley del sistema. Exactamente, o sea, la ley del pecado o la ley del sistema. Aquí tienen que regirse con leyes. Este sistema aquí en tu país se rigen con leyes. Todos. Exacto. Todos nos regimos así. Todo aquí en la tierra se rige con leyes. Y para el pecado necesita la ley del pecado. Hey, y por esa razón engañar a la humanidad. Exacto. Como todo es una ley. Exacto. Estamos aquí por la ley. Exactamente. Entonces vamos a leer aquí algo muy interesante. Hablando ahora, ya sabemos qué es lo que es el pecado. Yo te estoy diciendo a ti eso porque hay gente que no creen en leyes. Sí. Ni nada. Sí, claro. Todo es ley, todo. Por eso el ser humano lo engañaron con todo eso. Tú no estás viendo a nosotros aquí, es por la ley. Ley significa un orden. Exacto. Un orden así. La existencia de todas las cosas. Sí, tú existes aquí por la ley. ¿Cuál ley? Bueno, el orden. Que
tu mamá y tu papá se tuvieron que conocer, después estar juntos, después tu mamá quedó embarazada y así, un paso por paso. Y aunque te pique todo es una ley. El celular que tú punchas fue por una ley, así un orden. Primero esto y así, ¿ok? Para los que no creen en la ley, que nada, porque si no existiera la ley, no nada, estuviera la cosa aquí a lo loco. Estuvieses tú nacido primero, antes de que tu mamá y tu papá se conocieran y se acotaran. ¿Entendiste? O sea, todo es una ley y por eso te engañaron a ti. ¿Por qué? Y metieron eso. Exacto. No, esto es una ley, pues es la ley. Espérate, vamos a meter la ley. Entonces, exactamente. Entonces, aquí, señores, estamos hablando del sistema y nosotros realmente esperemos que ustedes vayan entendiendo, vayan con nosotros, porque nosotros realmente buscamos la mejor manera posible de poder explicar esos temas, porque le hemos dicho que son muy difíciles. Cuando usted entiende un poquito de la Biblia, lo que tú entiendes es como muy difícil de tú explicárselo tratarlo de explicarlo a las personas que todavía no lo están comprendiendo. Sí. Exacto. Entonces, aquí vemos en Romanos 7:7, mi gente, algo muy interesante refiriéndose a esto. Al pecado y la ley del pecado. Sí. Pablo escribe y dice de la siguiente manera. Dice así, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Una pregunta. Y la responde, en ninguna manera, porque él sabe. O sea, Pablo aquí lo está diferenciando. Sí. El pecado que es el sistema, la ley del pecado. Sí. El sistema que es Jehová está aquí. La ley del pecado necesita la ley para combatir lo que el pecado trae. Entonces aquí Pablo dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿cómo así? Porque, o sea, muchas personas se están preguntando, ¿cómo así? Nosotros vamos, o sea, a explicar lo que más o menos nosotros entendimos. ¿Ok? Con lo que él está hablando. Nadie aquí puede acusar al sistema. La ley no acusa al sistema. Nosotros sabemos que lo que lo provoca es el sistema. El sistema provoca todo lo que tú ves. El sistema provoca todo lo que tú ves. Pobre y rico, ahí se armó, ya tú sabes, todo el mundo jalando para su lado. Mucho problema. Entonces, la ley del pecado, vamos a ponerla aquí. La ley del pecado, que esta, el sistema, ¿verdad? La ley del pecado, pero esta ley sabe que el sistema te va a provocar, te va a incitar a que tú hagas las cosas. Un ejemplo, ¿qué ejemplo le podemos dar? Bueno, si usted nunca ha visto que nunca han enjuiciado o han culpado a aquel que te provoca algo. Diablo, fulano me provocó a hacer eso. La ley va contra ti, que tomaste la acción. Exacto. Entonces, aquí, entre el sistema y la ley, estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, los seres humanos. ¿Verdad?
la ley sabe que todo emana de aquí, del sistema. Los que estudian derecho saben eso. Pues no estamos, o sea, con gente que saben de la ley, ellos saben que todo emana de aquí, del sistema. Pobres y ricos, ya ahí hay un problema grande. Eso va a provocar muchos problemas. ¿Ok? Entonces estamos nosotros aquí. Y si tú te enfadas con alguien o toma una una acción más fácil, si yo te provoco a ti yo te provoco a que tú me dé un mal golpe, me mande para el médico. Tú no le vas a decir al juez, él me provocó, así que déjeme libre. Él no quiere escuchar eso. Estamos poniendo un ejemplo. O sea, tú no puedes robar y culpar al sistema. Que el sistema te incitó El sistema me incitó, a que yo lo haga. Señor juez, el sistema fue que me incitó porque mis hijos no tenían comida. Papá, y yo tuve que, no me voy a morir de hambre. Entonces le robé al vecino mío. Entonces, la ley no quiere escuchar eso. Él no te va a escuchar nunca, no quiere escuchar eso. Por eso que, como tú dices, por eso que se adelanta a lo que tú dices, se adelanta porque sabe que el sistema te incita, o el pecado, como lo explicamos, el sistema o el pecado te incita a que tú hagas la cosa, pero ya la ley lo sabe que tú lo vas a hacer. Por eso se adelanta, te dice a ti no robe, o no mate, pero sabe que ya antes de que la ley diga no mate o no robe, ya sabe que la gente lo va a hacer antes de. Entonces por eso se adelanta, dice a ti no lo haga, para poderte acusarte. Exacto. Entonces a eso es que Pablo está diciendo que él no conoció lo que era el pecado. Porque aquí el sistema, nadie lo culpa. Exacto. Al que te provoca, según lo que él está narrando, ese no es el culpable. El sistema a nosotros nos forza a actuar como nosotros actuamos. Y si tú tomas una acción de lo que la ley te niega, que él sabe que es el pecado, o sea, lo malo, exacto, lo que es en contra del sistema, entonces quita la ley. ¿De quién? Del pecado. La ley del pecado, exacto. Para castigarte. Entonces funciona así, eso es lo que él está tratando de explicar ahí. Que él no conoció, que la ley es pecado, o sea, él se refirió aquí al sistema. El sistema es pecado. No, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley del pecado. Eso está hablando Pablo. Entonces, por eso le decimos a ustedes que es muy difícil, y eso, o sea, es muy difícil explicar esos temas, pero estoy seguro que una persona que esté estudiando derecho sabe de lo que le estamos hablando. Eso es igual como el psicólogo. El psicólogo sabe que la gente no sabe nada. El psicólogo que se maneja por patrones. Porque si yo voy a donde el psicólogo y digo, eso es blanco, él va a decir, tipo, está loco. Digo, eso es negro. Esto que está aquí es negro. Eso. Él me va a decir, no, sí, y me va a seguir la corriente. Sí, ¿quién te explicó que es negro? ¿Quién te explicó todo eso? Y yo le puedo dar la explicación más contundente posible. Y yo estoy tocado de mi mente. Exacto, porque él seguía por patrones. Porque él seguía por patrones, pero él sabe que si el mundo cambia esto fue dado por el mundo. Si el mundo cambia eso y te dice a ti que eso es negro, tú lo vas a llamar así. O sea que el psicólogo sabe que el ser humano no sabe nada. Que el ser humano seguía por patrones, igual como él. Exacto, por patrones. Igualmente, ellos todos saben ellos. Todos ellos saben todo eso. Los que estudian derecho saben ello, pero tú no vas a culpar al santo, porque quizás por eso que le dicen santo, porque no puede ser culpable, porque el sistema, como el sistema, no se puede culpar, y tampoco el que incita
Exacto. el que te está tentando. Quizás por eso la misma Biblia te dice a ti que como que resista la tentación, que huya de la tentación del diablo. Sí, sí, exacto. Y nosotros mismos aquí le hemos dicho a ustedes que se mantengan en el bien, que es muy difícil. Mantenerse aquí en el bien es demasiado difícil. Aquí hay mucha falta de respeto. Aquí hay personas que se han matado por un parqueo. Los otros días en el país mío se matan dos por un parqueo. Por eso, por la provocación. Uh-huh. El otro incita al otro. Es bien difícil aquí porque estamos en este sistema, mi gente, donde nosotros estamos dependiendo del sistema, del pecado. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros vemos a diario aquí. Entonces el sistema nadie lo culpa. Es sin culpa. Santo. O sea, entonces, la culpabilidad le cae entonces al ser humano. Al que hace la acción. Por la ley, exacto, por la ley. Entonces, ahí está la ley para culpar al ser humano de la provocación del sistema. Uh-huh. Sí. Entonces no podemos decir que fue el sistema que me incitó a mí a hacerlo, sino eres tú tienes tu responsabilidad, tú eres tú el que tomaste acción de tus acciones, tomaste una responsabilidad. Exacto, exactamente, pero la gente desconoce de todo eso. Y no, nosotros nunca hemos estudiado derecho. ¿Y quién le dijo eso a ustedes? El libro. El libro nos lo dijo. Y ellos saben que es así. Ellos saben que aquel que toma la acción, ese va a ser condenado. No el que incita. Exacto, es como estamos hablando que hay que entrar también el libre albedrío que habla la gente. Exacto, entonces ahí viene el famoso libre albedrío que dicen los cristianos. Exacto. O los religiosos, que también los musulmanes hablan de eso. ¿Cuál es el libre albedrío? Porque el libre albedrío en el sistema del mundo de ellos no tiene sentido. Uh-huh. Porque al final, si tú haces lo que te da tu gana, tú te vas para el infierno. Exacto. Libre albedrío es que usted tiene el derecho de hacer lo que le da su gana a usted, en este sentido, sistemáticamente, si usted toma una acción en contra de alguien, por X o Y razón, entonces usted es culpable. Su responsabilidad. Porque es tu responsabilidad tuya. Es tu responsabilidad. No es la mía. Yo te puedo provocar a ti. Y si tú tomaste una acción, esa fue tu responsabilidad. Por eso uno tiene que ser inteligente. Aquí, exacto. En este mundo. Como la hermana tuya. Sí. La hermana de nosotros, hace muchos años atrás, trabajaba en una empresa ahí y había una mujer que la provocó bastante por años, hasta que un día ella explotó y ya no aguantó más. Entonces le esperó afuera en el parqueo y peleó con esa mujer y la vieron por la cámara. En Estados Unidos hay vaina, el que era primero se fue a pique. O sea, el que era primero aquí y hay testigos, cámaras, perdiste. ¿Por qué? Aunque esa persona te provoque. Exacto. Y esa persona la provocaba a ella. Él siempre venía y nos decía, tengo años, esta mujer me tiene harta. Y así hay personas en este mundo que te provocan. Te provocan. Y si tú actúas, entonces la ley te va en contra de ti. Exacto, no el que provocó. No el que provocó. La Por ley eso no. así que funciona el sistema. El sistema te provoca. Uh-huh. Por eso estamos dando los ejemplos de las personas para que la gente pueda comprender. El sistema provoca o el pecado, como si hay un religioso por ahí viendo, el pecado te provoca a que tú tomes una acción. Y si tú tomas una acción de lo que te provocó, exacto. Entonces ahí está la ley que castiga la acción que tú hiciste. Porque el pecado está como en el aire. El pecado está en el aire. Sí. Es así, mi gente. Porque si el sistema no es el pecado, entonces el pecado es
El pecado se muestra en la actuación, en la acción que tomamos nosotros en contra de. Es como en el aire que está, pero tú decides. Exacto, por eso te lo ponen, se adelanta, la ley se adelanta al ser humano y le dice que no mate, no robe, no adultere, no, se adelanta, aún sabiendo la ley que el ser humano lo va a hacer. Eso está en la ley, literalmente la adulterio. Aún sabiendo que el ser humano lo va a hacer, se adelanta a ese acto que el ser humano está haciendo. Entonces, al tú hacerlo, bueno, yo te lo dije a ti que tú lo hicieras, pero ya la ley sabía que el ser humano lo va a hacer porque fue incitado. Porque lo trae, porque ellos saben que lo trae. Sí. Todo lo mal que tú ves aquí, el sistema mismo lo trae. Si no, la ley del pecado no existiera, para nada, eso no existiera aquí en la tierra. ¿Ok? Pero aquí, según la Biblia, el Nuevo Testamento, el pecado es este sistema donde nosotros vivimos. Por eso la misma Biblia te dice a ti que todos nosotros estamos bajo el maligno. Exacto, por eso también te dice a ti que sin la ley del pecado, el pecado que es el sistema no funcionaría, porque necesita la ley del pecado para que pueda funcionar. Porque son uno. Exacto, como está aquí, el pecado y la ley del pecado, uno son, bueno, se necesitan. El sistema necesita la ley del pecado. ¿Y qué es la ley del pecado? Bueno, la ley la que está aquí en la tierra, la penal. La justicia. Exacto, la que te dice a ti no mate, no robe. Esa es la ley del pecado, que es el sistema que está aquí. Entonces, sin la ley, como te dice a ti Pablo, sin la ley, el pecado, sistema, no funcionaría. No funciona la ley, el sistema. Es como estamos hablando, porque si la ley del pecado o la ley del sistema condenaría al que provoca, si condena al que provoca y también al que toma acción, créanme, señores, que aquí hubiesen visto más cárceles que casa. Pero no funciona porque nadie puede ir a robar allí a un banco y decir que el sistema a mí me provocó el sistema, señores. Me incitó. Yo no sé si no, la ley del pecado va a tomar acción sobre tú que tomaste esa acción. Porque yo te dije a ti que no robara. Sí. Entonces ahí es que le cae la culpa al ser humano por tomar esa acción de antemano. Ya la ley lo sabía, que el ser humano lo va a hacer por causa del pecado. El sistema, al introducir que tiene que haber pobre y rico aquí, eso implica muchas cosas. Muchas cosas. Él sabía que eso iba a traer muerte, aquel iba a matar a fulano, entonces, bueno, pues no matará. Exacto. Que fulano le va a robar a fulano, pues entonces no robará. Y así. Y sabían que, te casaste, entonces sabemos que van a pegar cuernos, no adulterará. Y está hoy en día, eso está vigente. Que la mayoría de personas no tome esa acción legal porque mi esposo o mi esposa me fue infiel. Si tú puedes, tú lo llevas a la justicia. Y él tiene que pagar por eso, por el daño y perjuicio que te provocó. Hombre, mujer, cualquiera. Eso es la ley, eso está escrito. Lo que pasa es que el ser humano, me engañaste, te dejé. No, nos dejamos. Exacto. Hay otros que se quedan por la familia. Hay otros que no. Tú me engañaste, yo no puedo vivir con eso. Yo no voy a joder con leyes, ni con jueces, ni con nada de eso, pero yo solamente cogí lo mío y me fui. Sí, así. Pero está escrito en cada país.
Usted puede enjuiciar a quien sea por eso. Sí, por eso que cuando sí, seguimos en el tema, mi gente. Entonces, aquí, como estamos explicando, mi gente, que el pecado necesita la ley del pecado para poder existir. Porque son uno. Son uno, exacto, son uno. Ambos se necesitan. Ambos se necesitan. Entonces, en Primera de Corintios, mi gente, 15:56, hay algo muy curioso ahí, donde dice ahí Pablo de Tarso. ¿15 quién? 15:56, Primera de Corintios 15:56, dice que el poder del pecado, el poder o la condenación del pecado es la ley. Te dice a ti Pablo de Tarso en Primera de Corintios 15:56, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. O sea, el poder donde el pecado toma acción es por la ley que toma acción el pecado, por la ley. Entonces la ley, que es la que te condena al ser humano, dice la ley del pecado, esa es la que condena toda acción que tiene el ser humano aquí. Lo malo, lo llamado malo. Lo que supuestamente es malo dentro de este sistema. Lo que es supuestamente malo de este sistema, entonces está la ley del pecado que condena lo que está dentro de este sistema. Entonces lo que está dentro de este sistema, el sistema lo trae. Sí. Entonces al traerlo va a provocar al ser humano. El sistema trae lo malo. Trae lo malo, entonces va a incitar al ser humano a que haga eso, y antes de, ya la ley está diciéndote a ti que no lo haga. Por ende, viene con esa ley, la ley del pecado. Para todo aquel que lo cometa, como le explicamos aquí. En fin, mi gente, estos son temas que son muy difíciles de uno poderlo entenderlo bíblicamente, porque no es un tema que tú te vas a tirar de que en un mueble media hora, de que una hora hablando de que con un tipo. Son muchas horas meditando en eso, muchas horas. Ok, un ejercicio que tú tienes que hacer mental. Entonces es muy difícil explicarlo eso, pero nosotros aquí, Testimonio a la Verdad, siempre va a buscar la manera posible más sencilla, actualmente hablando, para que nosotros podamos entender todo. Porque así como ustedes que aprenden de testimonio, también nosotros aprendemos de testimonio. Y siempre ha sido así. Por favor, mediten lo que decimos aquí, no lo repita hasta que usted no lo entienda ni lo corrobore. Pero yo estoy seguro que todos ellos saben eso, lo que le explicamos aquí. Lo que nosotros aplicamos aquí, los grandes lo saben. Estudie eso con alguien, o usted solo, como usted quiera. Exacto. Se lo decimos con alguien, porque así usted puede interactuar. Dialogarlo. Dialogar, la mente abierta. ¿Qué tú crees? Yo entiendo esto. Sí, ¿qué tú entiendes? Sí, y hablan. O sea, nosotros se lo decimos a ustedes como nosotros lo hacemos, para que ustedes también, o sea, sabemos, yo sé que esta manera que a nosotros nos funciona, quizás a ti no te va a funcionar. Lo que me funciona a mí, quizás no te funciona a ti. Y viceversa. Pero hay que buscar la manera. Yo le hablé de ese tema al hijo mío. Un poquito. Me dijo, me tiene sentido.
Nunca lo pensé así. Hablé con el hijo mío más grande. O sea, del propósito del ser humano que se perdió. Y cuando yo pienso en eso, yo pienso en mis hijos. Y en mi linaje que viene después de ellos. O sea, después de ellos, y ellos van a tener más hijos. Sí. Tú sabes. Y es triste que tú ves la naturaleza, cuando ya tú ves todo eso y entiendes muchas cosas bíblicas, tú ves la naturaleza y tú dices, diablo, aquí todo tiene su propósito. El sol tiene su propósito, que calienta los árboles, Sí. la clorofila y todo eso. Y ahí entonces se producen los alimentos, la luna. Y todo tiene su propósito aquí. Porque si la luna no estuviera ahí o hace un amague medio raro, las olas del mar, el mar se revoltea, feo. Sí. ¿Entiendes? Se sale. Es algo divinamente perfecto. ¿Y cómo una gente va a decir que no hay un orden? Que eso no existe. ¿Cómo alguien va a decir eso? Yo entiendo que está enojado quizás por la religión, que hablan un lote de disparate, que Dios es amor y en la iglesia violan gente y hacen ¿entiendes? La religión ha matado millones de gente aquí. La religión. Millones de personas han matado aquí. Más de lo que estamos viviendo en el mundo ahora mismo. Ha matado la religión. Pero ellos están calladitos. Pero ya nosotros lo conocemos. Sí. A ellos. Entonces, cuando tú entiendes todo eso, a ti te da pena. Diablo, el ser humano, el propósito del ser humano. El pasto, todo tiene su propósito aquí. Hasta la tela de araña. Una vez yo estaba viendo en Discovery Channel eso mismo. De que si no existiera la tela de araña, los mosquitos acabarían con nosotros. O sea, es algo que... Sí, todo es así. Todo es así, si lo pensamos, todo es así, todo tiene un propósito aquí. Nadie me puede venir a mí a decir, ni la Biblia, ni nadie me puede venir a mí a decir que el propósito del ser humano es trabajar, como está escrito en el Génesis. Génesis 3:19. Eso es mentira. Escríbalo en una piedra. Y se lo puede decir a sus hijos asegurados. Ese no es el propósito de nosotros. Propósito significa tú no cansarte de aquello que tú haces. Que es así, que tú siempre lo vas a hacer. Las abejas tienen su hora de empezar a hacer su propósito. No es de que fulana, estoy cansada hoy. Esa ala me duele. Déjame dormir 5 minutos más. Exacto. O las hormigas, como el tipo lo escribió. Ajá. Déjame yo dormir 5 minutos más. Exacto. Entonces mi pregunta hacia él, ¿y quién le paga? Si están trabajando, ¿quién le paga? ¿A cuánto cobran la hora? ¿Cómo se llama su compañía? No nos confundamos. No nos confundamos, mi gente. Si usted tiene eso claro, de que aquí todas las cosas tienen su propósito, a usted no va a venir una gente a engañarlo por ahí con cosas raras. Lo único que ahora mismo que se perdió fue el propósito del ser humano. Y que quizás Jesucristo vino para acá fue a traerlo. Hablarle al ser humano de esa manera. Sí. De su propósito en la vida. Como tú me dijiste a mí una vez, hace muchos años, que me dijiste, Él quizá vino a conectarnos a nosotros de la verdadera fuente. Sí. Vamos a coger eso y vamos a ponerlo, quizá vino Jesucristo aquí a conectarnos para que nosotros encontremos el propósito de nosotros como ser humano. No estamos hablando singular, mi gente. Por eso les dije que el propósito, cuando tú tienes un propósito, tú no te cansas. No te cansas, es un propósito. Naciste para eso.
¿quién me va a decir a mí entonces el ser humano no tiene propósito? O sea, nosotros vemos con nuestros Que ojos la naturaleza tiene su que propósito. todo tiene su propósito La aquí. naturaleza en sí tiene su propósito. Y de que menos el ser humano. De verdad. Nosotros se lo hemos dicho muchísimas veces. Si el propósito del ser humano está aquí bajo la ley y matándonos entre nosotros, entonces Dios fracasó. Eso lo hemos dicho muchas veces. De distintas maneras. Y me gustaría que ustedes entendieran ese tema, lo que estamos hablando hoy. Sí. Lastimosamente y desgraciadamente, yo no sé el propósito del ser humano. Yo no lo sé. La religión no lo sabe. Y si lo saben, no te lo van a decir. Exacto. ¿Ok? Y es así. Esta vida es así. Mi gente, compartan el video, denle me gusta. Pásenle el link a las otras personas para que puedan escuchar y quizás puedan entender este video, lo que hablamos. Que venimos por aquí siempre, semanalmente, con cada tema bíblico, pensado de diferentes puntos de vista. Y la Biblia te replantea en un solo punto de vista, mi gente, que es el punto de vista que ella narra. No lo que nosotros queremos aquí inventarnos o queremos nosotros aquí implementarle a las personas, sino lo que te habla el libro, lo que narra el libro, lo que el libro dice. Sí. Exactamente. Bueno, mi gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos brindan su apoyo, su cariño a través de los comentarios y de los likes. Manténganse en el bien, siempre se lo hemos dicho. Es difícil, pero hay que ser inteligente. ¿Ok? Con este video yo sé que mucha gente va a entender que hay que ser inteligente. Sí. Aquí. Creo que Pedro se lo dijo por ahí. Sea inteligente, sea santo, un término de inteligencia. Ellos utilizan ese término de santo. Santo es un término bíblico que es como sabio, una sabiduría. Tú tienes que ser santo. Por eso Jehová le decía a ellos, a su pueblo, que sean santos como Él es santo. En una también le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no son santos. Entonces, en un término bíblico de sabio, Pedro te dice a ti que seas santo en toda la manera de vivir. Santo en toda la manera de vivir. Exacto. Tiene que ser sabio, inteligente. Jesucristo también dijo eso. Manso como paloma y astuto como serpiente. Jesucristo te dijo a ti eso. Sé sabio como Manso como paloma y astuto como la serpiente. Papá. Entonces aquí a veces hay que dejar pasar las cosas. Fulano me enojó. Déjalo pasar. Aunque tú botes eso, esa cosa, no te quede por dentro, lo tiras por ahí, pero en vez de tomar una acción, mejor tú hablas. Por ahí callado. Por ahí solo. Sí. Tú no tomas una acción. Si tomas una acción aquí, tú sabes que te están esperando. Esto. Ajá. La ley del pecado. Y es así, lastimosamente. Por eso le decimos a ustedes que es difícil, pero no es imposible. Yo sé que muchos de ustedes han pasado quizás mucho altercado en su vida. Muchos de ustedes tienen la inteligencia emocional y se quedan tranquilos. Para lidiar con eso. Para lidiar con eso, mucha gente no. Mucha gente tiene un temperamento muy explosivo. Explosivo. Entonces, esa persona sí, es necesario que puedan aprender de eso. Porque al final de la jornada eres tú quien pierde y tu familia. ¿Ok? He visto muchos casos que se han matado gente por eso. Por disparate. Sí. Y por un parqueo. Aquí los otros días en el Bronx mataron un muchacho por un maldito parqueo. Tú sabes la vez que yo dejo que yo me voy a parquear tú te vas a parquear. Está bien. Y me voy y me busco otro parqueo. Sí, así. Parquéate. No hay problema. Y por cositas así, disparate así, el ser humano se pierde.
¿Ok? Como le dije, sean santos, mi gente, sean sabios. Astuto, exacto. ¿Entienden? Y nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos veremos en el siguiente en vivo. Y mucha bendición a cada uno de ustedes. Señores, se les quiere aquí, de este lado. Manténganse en el bien. ¿Ok? Bendiciones a cada uno de ustedes nuevamente. Y ya ustedes saben. Buenas noches.